Soy María Esperanza Casulla. Soy Andrés Malamud y esto es Ágora, un podcast de conversación política de El Diario AR. Hola Andrés, buen día. Hola Mec, ¿cómo andás? Bien, todo bastante bien y tranquila, una mañana bastante tranquila en unos días que sin embargo han estado bastante sacudidos. Movidos. Hoy vamos a hablar de cómo fue evolucionando todas las versiones, informaciones que tuvieron que ver, reacciones políticas con el atentado a la vida de Cristina Fernández de Kirchner. No sé si vos tenés algún ángulo para empezar. Yo tengo como una serie de puntos, pero bastante, tal vez, así salteaditos. Así que si querés empezar por algo en particular. No creo que la idea más relevante que se me ocurre sugerir es la de la desconexión entre lo que discute la dirigencia política, sobre todo en redes, más que en medios, y lo que está pasando subterráneamente en la sociedad. No solamente porque no supimos anticipar que podía pasar una cosa por el estilo, sino porque las repercusiones a nivel social, por debajo de la burbuja de la política, fueron muy diferentes. Y esto lo expone Luciana Vázquez en una nota que puede generar escozor, pero es muy recomendable y publicó en La Nación hace unos días. Pero me gustaría escucharte a vos, que estuviste más de cerca siguiendo la evolución de las repercusiones, sobre todo. Sí, la verdad que sobre las repercusiones sociales yo no sé si puedo decir mucho. Me parece que la sociedad quedó bastante en shock y también que las interpretaciones fueron variando día a día. Eso me parece un dato interesante. No leí la nota de Luciana Vázquez, o sea que después me la comentás. Me parece que en un primer momento aparecía esta idea de que las dos personas más directamente implicadas, Sabag y esta... Uliarte. Ahora se me ocurre. Uliarte, exactamente, eran como dos emergentes completamente aislados, ¿no? Que tenían que ver con una historia de marginalidad. Leímos varias notas que hablaban de la marginalidad en los barrios, el autoempleo, la economía social, porque teóricamente ellos vendían copitos de algodón. Pero me parece que las lecturas fueron variando en estos últimos días, en donde quedó más en evidencia que no eran dos lobos solitarios, como les dicen en Estados Unidos a las personas que cometen actos de violencia política y no tienen ninguna relación. O sea, tenían relación con otros grupos que no sé cómo calificarlos, porque claramente no son un partido, claramente no son una agrupación, no son un movimiento social, pero son grupos organizados que se organizan a través de redes, que hacen charlas en espacios de Twitter o de Instagram. Y una de las cosas que me parece interesante es que en esta última semana en realidad vimos que muchas de las personas que estaban involucrados en este grupo pueden haber sido marginales en un sentido de que su vida estaba en una deriva, digamos, muy complicada, pero no en un sentido socioeconómico. Unos tenían, el tal Sabag tenía un par de departamentos. Ayer hubo toda una serie de discusiones acerca de uno de los referentes que tenía una carpintería. O sea, no son, digamos, personas que sean emergentes de las clases más desfavorecidas, por decirlo de esta manera. Y me parece que esto coloreó de otra manera la discusión. Me parece que, no sé qué pensamos, yo tendería a pensar que la sociedad está procesando esto todavía, que la manera en la cual se interprete esto recién va a estar fijado dentro de, no sé, un mes, 2 meses, y cuando la justicia termine su labor. Sí, soy más escéptico, porque en la sociedad no hay acuerdo sobre lo que pasó con Nisman y no hay acuerdo sobre lo que pasó con Maldonado, a pesar de que hay peritajes que en unos casos u otros son bastante concluyentes. Así que tengo la impresión de pensar que esto va a ser también, o podría ser procesado en función de qué lado lo mires. Pero lo que me parece notable es que, más allá de que sean unos lúmpenes o pertenecientes a algún sector un poquito más acomodado, este atentado no parece derivar de la grieta. No fue el macrismo el que atentó contra el kirchnerismo. Esto es algo que está por afuera de la grieta. Más allá de que después a lo mejor tengas algo que decir de los discursos del odio. Es gente que no está vinculada con la oposición importante a Cristina. Y lo que me parece más relevante, no están pidiendo redistribución. Las cuitas, las grievances, los reclamos de esta gente no están relacionados con la redistribución. No parecen vinculados con la economía. Esto es algo que tiene que ver con los valores. Y alguna vez esto lo hablamos, la cuestión de la dignidad y el respeto. Muchas veces la dignidad viene asociada a movimientos de extremo.
el nazismo reivindicaba la dignidad nacional que había sido humillada por Versalles. Pero lo que estamos observando acá es que hay reclamos sociales que van más allá de la cuestión monetaria. Y por eso lo que vos decías es un punto importante, pero que quizás está disociado de la racionalidad que está por detrás del acto. ¿Qué buscaban? Justamente por eso, al discutir de alguna manera o al presentar este dato del origen socioeconómico de estos muchachos, digamos, no es que sea importante de por sí, sino justamente porque estoy completamente de acuerdo con lo que vos decís. Esto no es el emergente de un reclamo socioeconómico. O sea, no hay acá un discurso que tenga que ver con reivindicaciones económicas. No sé si o por territorio, como puede ser otro tipo de conflictos. Estoy pensando en conflictos alrededor de, qué sé yo, de propiedad de las tierras del movimiento campesino o conflictos relacionados con las reivindicaciones mapuches. Esto no lo vemos acá. De alguna manera es interesante porque esto aparece como un conflicto enteramente político. O sea, encapsulado también en la política. De hecho, también por ahí podemos tener una diferencia acá. Yo no veo reclamos de dignidad. Dignidad personal en el sentido de reivindicación de los que están más abajo, yo no veo. Dignidad nacional, bueno, está bien, son grupos que se dicen nacionalistas. Ayer vimos varios videos con un contenido antisemita muy fuerte, pero al contrario, yo creo que es una expresión de alguna manera. Yo no lo veo disociado de la grieta, lo cual no quiero decir que necesariamente tengan relaciones, como decís vos, con políticos importantes, pero el discurso más fuerte acá es un discurso fuertemente antikirchnerista que pone al kirchnerismo y a Cristina Fernández de Kirchner en un lugar de algo que no ya en un adversario político, sino en un adversario ético, moral, valorativo, como vos decís, que no debería existir. Bueno, yo tuve acceso parcial a un estudio que todavía está en proceso de completitud. Y ese estudio lo que hacía era analizar el discurso de esta gente, los reclamos y algunas características sociodemográficas. Y tenían mucha afinidad con el discurso de los grupos que siguen a Milei. Esto, en principio, se puede considerar antigrieta, o mejor dicho, anticasta. Está bien. Fíjate que ahí me parece que nos estamos por ahí acercando a un área que podríamos explorar, ¿no? Porque fíjate que de alguna manera es un discurso que es producto de la grieta, si entendemos a la grieta como kirchnerismo y antikirchnerismo, ¿no? Pero también es un desplazamiento de la grieta. O sea, también Milei en un cierto sentido, estos grupos lo que intentan hacer es desplazar un poco la grieta. No sé, lo planteo como hipótesis, en donde ya el tema es, bueno, toda la clase política de alguna manera, no solamente o centrada en el kirchnerismo, pero es una grieta que está un poquito desplazada, porque otros actores políticos también comparten este carácter de poca moral. Me interesaba decir otra cosa. Vos sabés que de alguna manera estas características, también creo que algunas de estas personas tenían relación con algunos dirigentes políticos. Puede ser, digamos, una relación circunstancial o solamente haber compartido un espacio de Twitter, pero ayer, bueno, mi coterráneo Francisco Sánchez salió en varias, diputado del PRO, salió en varias grabaciones con algunos de estos referentes, con discursos bastante preocupantes, ¿no? Y algunos de estas personas parecerían tener también algunos contactos con el submundo de los servicios de inteligencia, las fuerzas de seguridad, que sabemos que en Argentina, bueno. Sin embargo, yo tengo una sensación paradójica con todo esto, porque la verdad es que a mí me preocupaba mucho decir, uy, tenemos tales niveles de violencia en la sociedad civil, ¿no? Como puede ser en Estados Unidos. En Estados Unidos es cierto que un montón de la violencia política la cometen personas completamente aisladas, que no tienen ningún activismo político. No sé, de alguna manera, y esto me preocupaba, pensar que podíamos llegar, no sé qué pensás vos de esto. Yo pensé que podíamos ver que esto podía ser el inicio de un proceso de ruptura del carácter pacífico de la sociedad civil argentina. Y hoy pienso que paradójicamente no es tan así, es decir, no creo que podamos decir que hay en Argentina 200 o 300 muchachos pensando hacer exactamente lo mismo. No sé qué pensás vos. No sé, me gustaría saber más sobre eso. Creo que este es un fracaso rotundo, una vez más, de los servicios de inteligencia y de los servicios de custodia. Pero me parece importante eso que estás diciendo porque pones el dedo en la llaga señalando a Francisco Sánchez, que es un diputado del PRO de Neuquén, que está en el límite
entre lo que es aceptable en democracia y lo que no. Y entiendo que lo llamaron al orden el otro día y por lo tanto le aceptó retirar su pedido de condena de muerte por caso de corrupción, que tenía nombre y apellido y dirigía Cristina de Kirchner. Sin embargo, ese es el límite, estamos hablando ahí del bordecito. Lo que yo observo es que la grieta es al mismo tiempo una rivalidad entre cosmovisiones, formas de ver el mundo, y una disputa por el poder. Y estos tipos, de impresión que da, que están asociados con el anarcocapitalismo. No están disputando poder, están destruyendo poder. No tienen la intención de ocupar el poder. El mismo Milei es un caso extraño cuando habla de acabar con el Banco Central, con el Ministerio de Educación. Su idea es que, en principio, el gobierno no hace falta. Es un anarquista ideal. Como por ahora no se puede ser anarquista, es un minarquista. El Estado mientras sea necesario, pero el menor Estado posible. Estos tipos erosionan el sistema. En principio, Milei no se proponía como un erosionador del sistema, sino del establishment. No estaba en contra de la democracia, sino en contra de la casta, de los dirigentes que habían sido elegidos y tenían que ser cambiados. Pero el discurso anarcocapitalista se está corriendo y quizás se esté yendo de las manos. Y si esto es así, si hay un discurso del odio, está por afuera de la grieta. No es entre macrismo y kirchnerismo. Es entre los que no son representados ni por macrismo ni por kirchnerismo. Completamente de acuerdo con eso. Y con esto creo que tal vez es un buen punto para ir cerrando. ¿Por qué? Y esto sí es creo que este es el punto que más me preocupa a mí en este momento. Frente a este discurso que viene desde afuera, que está, como vos decís, en el borde de lo que es aceptable en una democracia, ¿por qué no estamos viendo más acercamiento, inclusive, te diría, defensivo de los partidos más importantes y más tradicionales? Gran pregunta. Dos opciones tengo. Dale. O sea, ¿qué pasa con el radicalismo? ¿Qué pasa con el socialismo? ¿Qué pasa con los partidos que sí surgen de adentro del sistema, que sí demostraron compromiso democrático en todos estos años y que también van a ser amenazados si se expande este tipo de discurso? El radicalismo llamó. Hubo llamadas directas, empezando por Gerardo Morales, a Cristina Kirchner para declarar su repudio al atentado. Pero se me ocurren dos respuestas genéricas sobre por qué hay menos contactos o por qué vemos menos contactos. Dijiste por qué no vemos. El primero es que no hay conciencia todavía del peligro para la propia supervivencia. La segunda respuesta posible es que sí hay contactos y son subterráneos. Y esto está muy bien en democracia. Canales discretos, canales traseros, generación de confianza y mucha discreción, que es lo que permite que se consoliden acuerdos muy complejos, que no se pueden lograr en 5 minutos. Si lo que está pasando no lo estamos viendo, a lo mejor es una buena señal de que por fin están haciendo las cosas bien. Si no están haciendo nada, estamos en problemas. Yo tengo confianza, vos me podés decir optimista, ya me lo dijiste al principio del programa, pero nuestros partidos políticos tardan, pero en general responden, digamos, lo hicieron en el 2001, lo hicieron en otros momentos y me parece que esto por lo menos realmente fue un llamado de atención innegable, ¿no? De que ciertas lógicas tienen que cambiar. Cuando no les queda más remedio, hacen lo que corresponde. Exactamente, cuando no les queda más remedio. Bueno, un abrazo grande. Otro para vos, Mex. Chao.